I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out. Hola, como todos los lunes, pasada las 6 de la tarde, esto es Estudio Abierto por Radio Cultura. I'm begging, begging you. Bueno, buenas tardes, estamos en Radio Cultura, Estudio Abierto, como todos los lunes a las 6 de la tarde con nuestro equipo, con un programa bastante especial hoy, porque el cine, el teatro, la televisión, la cultura argentina se despertó con una noticia impactante que fue la partida que nadie esperaba de Beto Brandoni. Así que hoy tenemos un programa especial, pero como siempre habíamos producido un lindísimo programa para ustedes con nuestros columnistas de siempre. Después les vamos a ir contando, vamos a hacer un pequeño homenaje al Beto, pero más adelante. Hola Mona, ¿cómo estás? Bueno, otro día que comenzamos con el Estudio Abierto, con una triste noticia. Nos sorprendió a última hora de ayer la muerte de Luis Brandoni, un referente de la cultura, un hombre íntegro que deja secuela del lado positivo en la colonia artística, en la colonia política también, y en la gente que fuimos sus espectadores, sus seguidores. Un referente, una pérdida grande, muy sentida, pero que nos sorprendió, que de alguna manera trastoca los papeles de lo que es nuestra emisión de hoy. Que igual vamos a continuar. Como siempre, con nuestra rutina, con nuestros columnistas, que hoy tenemos 2 columnistas de las 4 estrellas que tenemos acá, y además tenemos también nuestra corresponsalía en Miami, que tiene muy buenas noticias de cine con Yaya Marcano. Así que hoy vamos a trabajar con Javi Simón, que va a trabajar con La Excusa, y Ricky Dolina con Medios. Chicos, ¿de qué van a hablar hoy? Hoy en un día que sí es muy especial, igual quiero homenajear lo que fue la trayectoria de Beto Brandoni, y les quiero contar de un barrio que era como el patio trasero de la ciudad y que ahora es un barrio cool, pero menos pretencioso que Palermo. Bueno, qué interesante. Ricky Dolina, contanos de qué nos vas a hablar, tu adelanto. Bueno, un adelanto sería acerca de cómo ha cambiado un poco la dinámica de la televisión, se ha un poco robotizado todo y con eso perdió espontaneidad. Pero bueno, eso lo vamos a tratar más adelante. Siempre muy interesante tus opiniones, tus investigaciones sobre Gracias. Los medios. Mona. Bueno, ¿qué les parece si vamos a la placa de presentación de La Excusa Buenos Aires? Vamos. Bien, como les decía, vamos a hablar de un barrio que tiene su historia. En el siglo XVIII era una zona de chacras, en quechua chácara, que curiosamente producía alimentos para los estudiantes del Colegio de San Ignacio, lo que después fue el Colegio Nacional Buenos Aires. Ese barrio, un barrio que estaba alejado, en 1871, a propósito de la fiebre amarilla, terminó
siendo un lugar donde se creó un cementerio. Y me refiero al barrio de Chacarita. Un barrio donde conecta distintas personas. Yo decía, qué conexión, ¿no? Mona Galossi, Diego Frenkel, Margarita Val y Enrique Piñeiro. Una combinación bastante atípica. Heterogénea, pero interesante, ¿no? Exacto, es un barrio que hoy podríamos decir que es un barrio cool, que tiene mucha actividad gastronómica, es un polo gastronómico con bastante actividad cultural. Entonces les quiero hablar de dos movidas. La gastronómica es lo que se llama bar hopping. Bar hopping es ir de bares, o como los españoles llaman, ir de tapas. O sea, sería el sinónimo del tapeo español, ¿no? Exacto, el origen de la expresión no se sabe si era aristocrático de Londres, que eran los estudiantes de Cambridge, o de origen obrero. Y bueno, este barrio, Chacarita, ahí nos estamos ubicando en el mapa, para la gente que nos escucha de afuera, para toda la red de Quiné que está en Europa, en Estados Unidos, en México. Siempre nos piden que los ubiquemos un poco porque todos conocen Buenos Aires, pero ahí todo ese predio verde que vemos es lo que sería el cementerio de Chacarita ahora, ¿no? Exacto, y la vez pasada estuvimos hablando de la avenida Corrientes. Ahí tienen la línea B que termina la estación La Croce, es la estación de Chacarita, o sea, la avenida Corrientes termina en Chacarita, o sea que pueden tomarse esa línea. Línea B desde cualquier parte de, bueno, las conexiones, ¿no? Desde el centro de Buenos Aires. Sí, sobre todo lo digo para los turistas que suelen estar más en la zona céntrica. ¿Y cuáles son las calles donde está la movida? La calle Jorge Newbery, la avenida Dorrego y obviamente algo también de Corrientes. Hay algunas laterales, como la calle Guevara, que también, como vamos a ver en un ratito, tiene también una movida cultural y gastronómica. Como les contaba, el bar hopping, este barrio lo que propone es que uno más o menos alrededor de las 19:30, 20 puede empezar con bermuterías. Hay varias bermuterías en la zona. Hay una que se llama Sifón Sodería. Claro que no tengo chivos, solamente lo digo. No, sí, lo comentamos porque lo estuvimos cuando estábamos haciendo la producción de la nota, dijimos con Javi, vamos a referenciar algunas cosas porque si no la gente, para que tenga una idea, ¿no? Sí, no es la única bermutería, hay otras. Sí. En la calle Dorrego también está La Fuerza. Ahí el clima es bastante relajado, bohemio. Uno puede quedarse conversando en la vereda. Lógico, si no hay buen clima, la conversación se puede seguir en otro bar. Y ahí un bar muy interesante es el de Punta Mona, que es de Mona Galossi. Mona Galossi tiene coctelería de autor. Y ella en particular, además de los eventos corporativos, genera eventos de match and meet. Ah, Apa. vos me contaste eso, sí, Exacto. que está de moda, de Entonces, nuevo, ¿no? este meet and match, perdón, son encuentros donde se dan dinámicas con juegos, con DJs en vivo, que proponen que la gente se conozca y pueda interactuar. Y el rango de edad va de 25 a 45 años, 50. Obviamente eso se activa un poco más tarde, 10 de la noche, más o menos. Es una buena posibilidad. Y después de Punta Mona se puede uno ir a tomar algo al Ardito, que tiene una vinoteca interesante, o también a Anchoita, que es un restaurante de Piñeiro muy codiciado. Pero eso es topísimo. Dicen que tardás como entre 4 y 6 meses para conseguir. Sí, la no lo intentamos reserva. por eso, porque nos dijeron que si teníamos hambre teníamos que esperar 6 meses. Pero dicen que es espectacular, ¿eh? Dicen que se come muy bien, yo todavía no lo probé, así que lo tengo en la lista de los top 5. Bueno. Y la movida de danza y de electrónica, de música electrónica, se da la de danza en el Galpón de Guevara, que hay un teatro más físico, donde tienen teatro, circo y danza articulados. Ahí el año pasado tuve suerte de ver a Margarita Bali con 81 años haciendo un espectáculo de retrospectiva, pero ahora hay una cartelera muy interesante. Hay una obra que se llama Hotel Monday, que la tengo como prevista poder ir.
Y el otro lugar es Art Lab, que es un centro cultural digital que propone algo que diríamos anti-playlist, que es, es una sala de listening, entonces te invitan a escuchar un vinilo con alta fidelidad, muy recostado en unos almohadones, y no se interrumpe, o sea, te cuentan la historia del disco y no se interrumpe, y vos escuchás de punta a punta el disco y podés también obviamente tomar algo, etcétera. O sea, ahí relajado con un vino o lo que decide tomar la persona y escuchar el disco completo. Esa es la experiencia. Esa es la experiencia. Obviamente hay desde clásicos de Michael Jackson. Tengo previsto ir a la de Daft Punk, que me parece que puede estar muy interesante. Y finalizo este recorrido con el bar de la calle Rodney, con obviamente Diego Frenkel, que en las notas es interesante porque lo vinculan al nomadismo interurbano, porque parece que a Diego Frenkel le gustaba mucho conocer capitales importantes. Y este bar es un bar donde se genera una movida de rockeros muy interesante. Está declarado un sitio de interés por el gobierno de la ciudad, y la canción que lo homenajea es Un día cualquiera, bar de la calle Rodney, con estos versos tan lindos donde dice: si navegar es tan preciso, hoy voy a sentarme en el bar a viajar. Perdiendo el tiempo, yo voy a viajar. Cosa que me hizo recordar mucho al filósofo coreano, a Byung Chul Han, que nos habla mucho de la autoexplotación y cómo encontrar una experiencia en la ciudad que no sea tan neurótica. Qué interesante. Además, la Portuaria ahora vuelve. Sale un disco después de muchos años que ellos se separaban, se reunían, y ahora estuve viendo que sale en estos días. Es más, creo que tienen un show ahora antes de fines de abril. Tienen un show el 25 y el nuevo disco se llama La vida en la tierra. Con la formación original de la Portuaria. Sí, quedan, creo que alguno no quedó, pero los básicos están, ¿no? Así que es súper interesante. Además, es cierto, uno hace años no pensaba en Chacarita como era un barrio de los tantos, la gente lo conocía sobre todo por el tema del cementerio, pero además alguna pizzería, creo que es la Imperio, que está ahí en esa esquina, que es muy famosa, ¿no, chicos? ¿O yo me equivoco? Imperio y Santa María. Claro, ¿cuál? Santa María es otra. Imperio y Santa María. Imperio y Santa María. Y después un bodegón Almamonte, el bodegón Almamonte también, que es están ahí. Que yo la pizzería sola conocía, en realidad no conocía demasiado. Qué paradójico, ¿no? Que en algún tiempo, y no hace muchos años, Chacarita estaba muy condenada al olvido justamente por estar en los alrededores, por tener el cementerio. Y que en las grandes ciudades el cementerio era un atractivo cultural. Y la Recoleta siempre lo fue, pero Chacarita no. Creo que claro, era menos cool Chacarita. En este caso, ahora sí hay recorridos. Hay recorridos y tenemos panteones de Carlos Gardel, está también Aníbal Troilo, Osvaldo Pugliese, y también tenemos Gustavo Cerati. Está también cerca de su barrio natal. Exacto. Es un barrio también que está integrado con otros que vamos a hablar en otra ocasión, como Villa Crespo. Claro. Porque está el Movistar Arena ahí cerca. Sí, ahora. Y también colegiales, ¿no? Porque, como les decía al comienzo, era la chacrita de los colegiales. Claro, bueno, esperamos esos recorridos, Javi, porque es súper interesante. Muchas veces la gente que por ahí, sobre todo que viene del interior, no sabe que Chacarita, que era un barrio clásico, ¿no? De trabajadores y comercial, ahora es un barrio super cool y hay un montón de cosas, hay un montón de propuestas, y así tenemos varios barrios. Ya lo que prometiste también para Villa Crespo, sí, y colegiales también. Devoto es otro barrio también. Sí. Devoto tiene un polo gastronómico tremendo. Increíble. Muy en el centro geográfico de la ciudad, ¿no? O sea, conecta todos los barrios principales de alguna manera, la zona de agronomía, Chacarita y este lugar que estás señalando. Después de este paseo por Chacarita,
¿Qué te parece si escuchamos un tema musical? Ah, sí, tenemos música muy linda hoy. Vean a ver si les gusta, porque saben que acá ven y escuchan las dos cosas. Y siempre relacionados con el cine. Come on, babe, why don't we paint the town? And all that jazz, I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. And all that jazz, start the car. I know a whoopee spot where the gin is cold, but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl. And all that jazz. Skidoo. And all that jazz. Whoopee. And all that jazz. Your hair and wear your buckle shoes and all that jazz. I hear that Father did. Acabamos de ver y oír All That Jazz, cantando Catherine Zeta-Jones, nada menos, en el musical de Chicago, adaptado al cine en el año 2002. Nuestro WhatsApp, les recuerdo, es el 11 3371 0127. 11 33 71 0127. Muchas gracias, Jorge. Mona, ¿de qué nos vas a hablar? Hoy vamos a hablar un poco de cine argentino. Saben que ya la semana pasada les comentamos que estamos con el Bafisi, en pleno Bafisi. Vamos a recomendar un par de cosas del Bafisi también. Pero primero quiero que compartamos un tráiler de un estreno que está en este momento en todas las salas de cine argentino y que nosotros tuvimos la oportunidad de ver, no ahora en el estreno, sino en el Festival de Mar del Plata, donde tuvo muy buenos premios. Vemos el tráiler y les cuento. Me guiñaste el ojo, ¿no? ¿Escuchan algo? ¿Quiénes? Mami no pudo venir hoy, pero mañana viene ella. En el teléfono ese. No, ¿Y para qué van? no tengo idea para qué van. Yo solamente necesito unos ojos que la miren, nada más. No es lo mío. ¿Con él? Que la vida no termina donde vos lo ves. Hasta mañana, pa. No está bien que andes sola por ahí. Voy a estar más segura con vos. Sí, ¿No te hace mal eso? lo que hace mal es todo lo demás. Contá, ¿qué pasa? Es el teléfono ese. No me tomé de tonto. Algo, decime lo que sea. Elige tu nombre. Estar con ella me da fuerza para estar bien. Me gustas tanto, quisiera aprenderme tu nombre. ¿Quién habla? Prisa. Bueno, esto que estábamos viendo es Risa y la cabina del viento, que es una película que está en este momento en salas, lo que les decíamos, película argentina, dirigida por Juan Cabral, que es un director muy conocido en el área de la música. Como se imaginarán, la banda de sonido es impresionante, hay 6 temas de Babasónicos. ¿Por qué? Porque justamente Cabral ha sido director de varios de los videos de los Baba, que son preciosos,
con una gran calidad compositiva, con mucho contenido. Y bueno, Cabral hizo esta película, es un hombre de la industria, muy conocido en la publicidad también, y ha sido una grata sorpresa, porque a mí me llamó la atención especialmente cuando la vi en el Festival de Mar del Plata, que tuvo premio a Mejor Director en la competencia argentina, Mejor Película. Obviamente que trabaja Peretti, es excelente el rol. Peretti hace de niñera en esta película, sería la niñera de esta nena, y lo interesante es que hace años que en el cine argentino, o se ha visto algunas, pero en realidad el cine clásico argentino, una niña es la protagonista, que es la debutante, que se llama Elena Romero, una niñita de 10 años que actúa y trabaja muy bien, hace muy bien su personaje. Es la historia de una nena, la historia de un duelo, porque en ese pueblo ha habido un gran incendio donde ha muerto mucha gente y el padre de la nena desapareció en ese incendio. No sabemos quién es, y la nena está preocupada por la ausencia de su papá. Su mamá es Katsu, la trapera famosa, que a lo mejor ustedes, si no tienen mucha idea de trap, como yo tampoco tenía demasiada idea, es una artista argentina de Jujuy, feminista, importante. En este momento me enteré también que está todo el tema, yo había escuchado algo de la ley de la cual se hablaba, la ley Katsu. Ella tuvo un conflicto con el padre de su bebé, tiene una hija que es Cristian Nodal, un músico mexicano, de música tradicional mexicana, y bueno, a partir de los problemas legales que tenía ella para moverse fuera del país con su bebé, se inspiró una ley para que los padres que no están al cuidado de sus hijos, por más que cumplan con la obligación monetaria, no decidan que pueda ser la mamá o no, que es la que la cuida y todo el tiempo, ¿no? Entonces la ley Katsu no solo pesa acá en la Argentina, donde está para contemplarse, sino también en México. Ella es una estrella internacional. En este momento sale de gira por Estados Unidos, tiene todo sold out. Katsu. Lo que les decía, está Peretti, esta nena que es la protagonista, y a mí me interesó mucho porque es un género que tiene que ver bastante con lo fantástico, con la fábula. Es un poema visual, el paisaje de la Patagonia, porque todo esto pasa en Ushuaia. Y es muy sugestivo, muy interesante. El paisaje es un personaje más en esta película. Y en realidad la historia, cuando hablan de esa cabina, ustedes la habrán visto en el tráiler, hay una cabina telefónica abandonada que hace años que no funciona y sin embargo la gente hace cola y se va ahí a hablar. ¿Qué hace esa gente? La nena se empieza a preguntar, ¿por qué hay gente ahí? Después de esta gran tragedia que ocurrió en el pueblo, la gente va ahí porque se supone que en esa cabina pueden hablar con sus muertos, con el más allá. De alguna manera, Risa, la protagonista de esta película, esta chiquita, quiere ir de nuevo para poder hablar de nuevo con su padre. Bueno, no vamos a anticipar ni vamos a spoilear la historia, pero es una película interesante, tierna, emotiva, muy bien filmada, con una música preciosa. Yo creo que es un momento para ir a ver el cine argentino. Y uno de los protagonistas es Furriel, Joaquín Furriel, que justamente hoy fue uno de los que recordó, entre tantos homenajes que se hicieron al Beto Brandoni, recordó que el Beto Brandoni les daba seminarios con Lito Cruz los sábados a la tarde de cine y de teatro argentino a los actores jóvenes, gratis. Que la gente no sabía, que él nunca tuvo escuela de teatro, pero fue un gran docente, hizo escuela, y muchos actores jóvenes, como Furriel, que tuvo la suerte de trabajar con Alcón y trabajar con Alfredo Alcón, y además trabajar con el Beto Brandoni, a quien consideraba un maestro. Todo tiene que ver con todo, y el cine argentino tiene mucho que ver siempre con estos grandes actores. O sea que yo recomiendo que vayan a ver esta película, está en un montón de salas, y además después van a tener oportunidad de verla en Netflix, porque va a pasar a la plataforma, pero primero tiene una buena temporada en salas. Y después les quiero recomendar un par de cosas más que vimos este fin de semana por el Bafisi. Si vemos ahí, les voy a recomendar 2 biopic. No se los pierdan, espero que después los estrenen. Don, Instrumento de Dios, es un documental de 2 jóvenes argentinos, Florencia Dávila y Mariano Báez, que hicieron un trabajo de investigación precioso sobre la vida y la obra de este gran bailarín argentino, Jorge Don, que falleció a los 45 años. Y nuestra otra recomendación, que vamos a pasar la plaquita, es Ese niño de la fotografía, Carlos Saura, que en realidad es un biopic sobre Saura, el gran director
español que para nosotros tiene mucho que ver con Argentina. En Quinelli dimos un premio in memoriam en nuestro congreso en España en el año 23 porque lo habíamos elegido a él como persona cercana a la cultura argentina y lamentablemente falleció unos meses antes y sus hijos vinieron a recibir el premio y nos contaron lo que era la historia de Saura con la Argentina. En este documental se cuenta mucho de esa historia, la recomendamos. Estas 2 películas que son documentales, son producciones argentinas, coproducciones, están en el Bafisi ahora, hay varias funciones y si no, esperemos que vayan a salas o pasen a plataforma para que todos las puedan ver. Pero les queríamos avisar ahora como para que no se las pierdan. Qué interesante las propuestas, ¿no? Sí, todo tenemos Risa. mucho de cine argentino y me pareció interesante recomendar estas cosas que además de que hay, no sé, muchísimos países, creo que son más de 100 países presentes en el Bafisi este año, estamos comentando cine argentino. Volviendo a la película de Risa, es una interesante propuesta, movilizadora por la temática, ojalá que esto se concrete en la pantalla como nos parece, una musicalización muy original. Sí, Tuñón también, que forma parte de los Babasónicos, hizo toda la música incidental, o sea que están muy presentes y ellos la están recomendando en sus redes. Bueno, si lo siguen. Bueno, será cuestión de ir a verlo, ¿no? Mona, tenemos a nuestra corresponsal en Miami. Exactamente, a Yaya. Tenemos a Yaya que nos va a hablar de nuevo de cine argentino porque hay un festival en Miami que ella cubrió para nosotros, así que podemos ver el envío. Hola, soy Jacqueline Marcano y soy corresponsal de Estudio Abierto. Y estoy en el emblemático Teatro Olimpia, en la ciudad de Miami, celebrando el 43º Festival de Cine de esta ciudad. En esta edición, el cine iberoamericano vuelve a ocupar un lugar central dentro del festival, con una fuerte presencia del cine argentino en diálogo con Europa. Argentina destaca con directores de gran reconocimiento dentro del circuito internacional, como Daniel Hendler, quien presenta Un cabo suelto. También el consolidado dúo Mariano Con y Gastón Duprat con Homo Argentum, reafirmando una vez más su línea dentro del cine argentino contemporáneo. A esto se suma The Red Hangar, El hangar rojo de Juan Pablo Salato, una coproducción que además forma parte de la competencia internacional del Bafisi en su edición actual. Lo vamos a llamar El hangar rojo. Desde Italia, La Gioia, de Nicolangelo Gerlomini, se posiciona como uno de los títulos que más interés ha generado dentro del festival, acompañada por otras propuestas como The Last One for the Road, El último en la ruta, de Francesco Sosai. España también tuvo una presencia destacada dentro del festival con un total de 8 producciones en programación, 3 de ellas en formato de coproducción internacional. Entre las propuestas presentadas se encuentra Día de Casa y la Cena, dentro de una selección que amplía la representación española junto a otros títulos europeos en esta edición. Curiosamente, incluso muchas producciones de Miami, hechas por directores hispanoamericanos, se presentan en español con subtítulos en inglés. Muestra de esa mezcla cultural que reafirma la fuerza de nuestra identidad. Al hacer cine en español desde Estados Unidos, con nuestra voz firme y fuerte. Desde Miami, para Estudio Abierto, Jacqueline Yaya Marcano. La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Bueno, seguimos en Estudio Abierto después de las noticias desde Miami con el cine argentino siempre presente.
Vamos a pasar a otra de las áreas que nos interesan mucho, que es el teatro. ¿Hoy vas a hablar de teatro, Carlos? Sí, les voy a comentar a todos un fenómeno que se está dando de un verano permanente para el teatro. En estos tiempos de crisis llama la atención que el teatro se consolida con sus propuestas, con su diversidad y sobre todo con sus taquillas bien vendidas. O sea, que estamos hablando de teatro comercial, ¿no? Estamos hablando del teatro comercial, estamos hablando del teatro y creo que es un teatro que abarca todo tipo de teatro. Mira, si bien el que motoriza la actividad es el teatro comercial, el teatro industrial, también los teatros periféricos, los teatros vocacionales, los teatros independientes están atraídos por esta corriente que justamente tracciona al teatro comercial, lo mismo que el teatro público de los teatros como el San Martín o el Cervantes. Ahí estamos viendo imágenes de los teatros paradigmáticos de la calle Corrientes, ¿no? El éxito justamente del teatro comercial es un motor para la actividad que paradójicamente va en desmedro de el cine, que va cayendo en oferta siendo una actividad mucho más económica, y esto es lo llamativo. El teatro es caro, es una salida bastante más onerosa que el cine, por ejemplo. Las entradas van desde los 22.000 pesos hasta los 90.000, según los datos de la cámara que agrupa al empresario del teatro. Es singular esto porque no hay una causa que pueda determinar el éxito, pero yo sí creo que se trata sobre todo de las propuestas. Al margen de lo económico, si la propuesta es interesante, la gente va, concurre. Nosotros lo vemos todo el tiempo, porque nuestra productora está sobre la calle Corrientes y todo el tiempo vemos toda la semana colas en los teatros de la zona. Ahí estamos viendo el multiteatro que es de Rottenberg, justamente donde estaba el Beto Brandoni haciendo la obra con Solita. Este fenómeno justamente lo que posibilita es que Buenos Aires sea la tercera capital del mundo en teatro, después de Londres y Nueva York, o de Nueva York y Londres. Exacto, y hace años que está consolidada por la cantidad de teatros. Se toma todo el número, creo, ¿no? El de los comerciales y de los independientes, pero el fenómeno del teatro comercial es muy impresionante y continuado. Como recién te decía, creo que el éxito se basa en la propuesta. Creo que es muy diversa la propuesta del teatro, abarca distintos géneros. Creo que son producciones que van desde las más pretenciosas y logradas a las más austeras, pero siempre hay una propuesta con un contenido que le llega al espectador del teatro. Hace unos días, el empresario Carlos Rottenberg en televisión hizo unas declaraciones muy interesantes con respecto al tema del que nosotros extrajimos algunos comentarios. Y bueno, tratándose a Rottenberg, que es una opinión autorizada, podemos decir que él entiende que el fenómeno del éxito teatral se apoya en las figuras de la televisión, que es la televisión las que provee esa figura y la gente va a ver las figuras. Claro, él es un empresario con 50 años de carrera, él, además de su padre, que también era empresario, ahora su hijo, opinión autorizada, tiene ¿no? idea de lo que habla. Y hay otro punto que señala Rottenberg que es muy interesante y que señala que gente de la televisión como la familia Yankelevich, también productores de hace muchos años, o el mismísimo Campanella, que viene del cine, se volcaron a producir teatro. Con la sala de Politeama hizo una gran inversión, Campanella, preciosa. Incluso con una sala que nosotros pudimos conocer. Hay un apogeo, según Rottenberg, pero que a la larga no tiene futuro, y acá empiezan a sonar o a vislumbrarse las luces amarillas. Y es que el fenómeno, lo que le preocupa a Rottenberg es que la decadencia de la ficción en la televisión. Claro, es la vieja discusión de los actores que dicen que no hay ficción, no hay cine, no hay ficción en televisión, se vuelcan todos al teatro, pero por más que ellos se vuelquen al teatro, si el público no acompaña, tampoco funcionaría, ¿no? Y el público está acompañando. Es que justamente para Rottenberg, como habíamos dicho al principio, el tractor de este éxito teatral son las figuras estelares que provienen de la televisión mayormente. Y si lo dice él, algo debe ser así, ¿no? Porque las tiras siempre alimentaron de estrellas a la calle Corrientes.
y que bueno, en nuestro país las tiras están desapareciendo hace ya casi 10 años, Sí. incluso cerró Polka, cuando este fenómeno de las tiras costumbristas o historias de amor se siguen produciendo en Estados Unidos, en Colombia, en Brasil. Sí, en Latinoamérica Turquía, tiene una gran producción, pero y en Argentina Turquía, dejó de que acá producir. llega mucho. Sí. Bueno, acá se fue dejando de lado. Otro de los puntos que señala y que no es un hecho menor es que ya los martes no hay más funciones. Claro. La propuesta teatral va de miércoles a domingos. Y Rottenberg Y señala... algunos de jueves a domingo Y también, algunos de ¿eh? jueves a domingos. Y Rottenberg señala el fenómeno que se dio en México, que hace unos 50 años era una propuesta mucho más interesante que Buenos Aires, era mucho más grande. ¿Y qué pasó? Primero se suprimieron los martes, después los miércoles, después los jueves y quedó reducido a la propuesta de los viernes, sábado y domingo. Esto trae aparejado un problema grave, que una sala de teatro no se puede mantener con la propuesta del fin de semana. Se necesita de varios días de la semana y grandes edificios que terminan siendo templos o se tiran abajo, ¿no? Una Lamentablemente, porque, claro, hay que infraestructura de mantenerlo. mantenimiento muy onerosa y bueno, un teatro no solamente es un escenario, son butacas, son infraestructura, iluminación, toda una serie de elementos que hacen posible la obra y que para que se pueda mantener es necesario de la taquilla casi a diario. Y es un temor que tiene que ya se haya suprimido Claro, él el decía martes. en otro reportaje que a él el teatro lo que lo mantiene abierto son las figuras, que son las que atraen al público, y las figuras no tienen que vender solo un viernes o un sábado, tienen que vender toda la semana para que el teatro se mantenga, ¿no? Paradójicamente, el hecho de que no estén los martes puede ser que sea el elemento que produce que los demás días se llenen. Pero eso es algo muy... Sí, pero él se acuerda de las épocas donde de martes se a llenaba domingo de martes se a martes, llenaba. incluso con otras Sí. promociones. Siempre nos estamos refiriendo al teatro industrial, no al teatro comercial, al de las figuras, al de los grandes despliegues de escenografía, como recién decíamos. Y las figuras que en este momento están en la calle Corrientes. Está Franchella en la misma cuadra que está Moria, con Marrale, estaba el Beto Brandoni con Exactamente. Solita, en la otra cuadra, está Suar también. Agrego O sea, un dato que Rottenberg está sincera, Rocky también, sí. con Nico Vázquez. Un dato que Rottenberg sincera, hace 3 años que no baja la recaudación y la taquilla supera la del año anterior. Siempre motorizada Sí, por no las es la figuras. primera temporada, sí, son 2 o 3 temporadas. Son de varias continuidad. temporadas y así lo podemos observar en el informe que suministra la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales, que nos muestra semana a semana la evolución del público en los espectáculos teatrales. Lo da desde los precios de las entradas, que recién lo señalamos, que van desde los 22.000 pesos a los 90.000. Los porcentajes de asistencia a los espectáculos, en donde los teatros más chicos están al 100%, como el Chacarera Teatro, donde Claro, hay algunos focos en Palermo, pero tampoco, pero sí. que forman parte de la asociación y que de alguna manera son representativos del éxito teatral, Ujú. porque ya no es solamente la calle Corrientes. Y de los niveles de recaudación que siguen siendo altos y que, bueno, como lo viene diciendo hace 3 años, que se vienen superando. No voy a contradecir a un experto en el tema como Rottenberg, pero creo que siempre es la propuesta lo que más atrae al espectador. Invirtiendo esta prueba, y a manera de ejemplo, la tira gasoleros de los mediados de los 90, en ese momento sus protagonistas no eran estrellas de la TV. Eran Claro. gente del teatro. Bueno, es que el teatro siempre se nutrió de mucha gente propia del teatro y en determinadas épocas, que es el fenómeno que dice Rottenberg ya hace años, las estrellas las empezaron a venir de la televisión y en su momento también del cine, ¿no? Pero No, poniendo ejemplo Sí. que recuerda aquel éxito de Mercedes Morán y Juan Leirado. teníamos algo más para decir para Leirado, pero hoy me parece que tenemos demasiado contenido y no Hoy vamos a estamos poder. demasiado contentos. Sí. Bueno, sí, lo que queda claro es que la tele descubre nuevos artistas y los potencia. Darín fue bueno porque era talentoso, lo mismo que Franchella, pero las actuaciones en televisión lo potenciaron, lo llevaron a nivel de estrella, que después ellos con sus actuaciones lo consolidaron. Yo creo en la imaginación, creo en el talento del empresario también que acompaña este éxito.
y creo que justamente de la mano del talento, de la vocación de los empresarios, va a seguir habiendo un teatro, una oferta teatral interesante que va a seguir en el tiempo, salvo que venga una catástrofe económica. Creo que la propuesta va a seguir y nos va a seguir encantando. Al público le encanta ir al teatro, es costoso, hay que pensarlo un par de veces primero, sí, pero siguen yendo. Pero la gente va y también hay muchas promociones de banco, promociones publicitarias. Todas se aprovechan. Es todo un contexto que se fue modernizando con el tiempo, incluso en la manera de publicitar las obras. O algo que me llamó la atención desde hace más o menos unos 15 años a esta parte, que se utilizan para promocionar una obra de teatro música que nada tiene que ver con la obra, que puede ser éxito del rock, o sobre todo el rock argentino. Y eso de alguna manera atrajo de otra manera la convocatoria. Me parece un acierto de promoción que se consolidó con el tiempo. Vos me dijiste que habías traído algo que tenía que ver con nuestro recuerdo de hoy, ¿no? De Beto Brandoni, ¿lo teníamos o no? Para terminar, una recomendación del Beto Brandoni que hizo para Canal A, o que Canal A recortó y que nosotros lo estamos agradecemos a Canal A, agradeciendo sobre todo al Beto Brandoni. ¿Qué le diría usted a los actores jóvenes que están recién comenzando? ¿Qué consejo les daría? A los jóvenes que vean cine, que lean teatro argentino, que se fijen en lo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una gran tradición teatral, cinematográfica, de televisión. Esta es la tercera capital teatral del mundo, me refiero a Buenos Aires. Y tener esa suerte de vivir acá y poder trabajar acá, o vivir en Lanús, en La Pampa, en el Chaco, y poder trabajar en Buenos Aires también, es una gran suerte, pero hay que conocernos, nos tenemos que conocer. Y si pueden ver cine argentino, véanlo todo el que puedan, y teatro argentino, para saber de qué se trata. Bueno, una maravilla, como siempre, el Beto, una maravilla. Vamos a seguir charlando después en la charla final. Ahora presentamos la columna de Ricky Dolina. ¿No notaron últimamente que la televisión está un poquito más fría, que está todo ordenado, todo más estructuradito, todo cuadradito, como que le falta algo, ¿no? Que algo está faltando? Y lo que pasa es que las cámaras, los camarógrafos ya no son los de antes. Antes teníamos camarógrafos, teníamos 10 camarógrafos con 10 asistentes, un montón de gente en la televisión. Pero con la reducción de costos de los canales, bueno, reemplazaron 10 camarógrafos, asistentes y demás por un operador de robótica. Entonces, un estudio está lleno de cámaras robóticas, que el operador lo maneja desde un joystick y va moviendo todo y manejando todo. Y como entonces acá Leo Justi. Claro, exactamente, igual que Leo, pero entonces pierde el dinamismo, la velocidad que tenía a lo mejor ¿cómo se llama? Un camarógrafo que estaba atento en el piso. Además eran varios. Claro, mínimo 3 cámaras, más una grúa que enfocaba todo lo que sucedía, y entonces estaba atento ahí. Pero ¿qué pasa acá? Pierde la espontaneidad. Supongamos que pasa algo adentro del estudio, donde algo imprevisto, no sé, empieza una discusión en un estudio y demás. Los camarógrafos están ahí, saben lo que está pasando, y entonces lo empiezan a seguir. Entonces, como aquella memorable, icónica imagen de Mauro Viale peleándose con Samir. Qué grandioso, Mauro. Eso lo han repetido 1000 veces. Todos pensamos lo mismo. Es increíble. La imagen icónica de televisión es Mauro y Samir. Y el reflejo de los cámaras, ¿no? Claro, o sea, toda la rapidez que había del camarógrafo que lo podía seguir, o sea, porque estando ahí mismo, vos sabés lo que está pasando. Y entonces
no hay forma de perdérselo. En cambio, con la robótica, no va a llegar nunca el operador de robótica a dar esto. Aparte, no puede manejar 10 cámaras al mismo tiempo. Acá tenés 10 tipos, en este caso exactamente 4 camarógrafos, pero que cada uno seguía la acción desde distinto ángulo. O sea, acá esta pelea entonces fue con 4 cámaras. Claro, sí, mira, acá vemos los grúa. diferentes, vemos los diferentes ángulos. Y aparte ves que eran cámaras de piso con operadores que podían subir, bajar. Las patadas voladoras de Mauro. Hasta el portero que entra a pegarle a Mauro, ¿viste? Sí, un asistente de esa. Sí, pero bueno, era todo que era en vivo y eso se podía... Era la agilidad y la viveza del camarógrafo de poder seguir todo eso. Pero hoy en día, con las cámaras robóticas, no se puede. Aparte, tendría que estar atento el operador de robótica, si es que no está distraído mirando el celular. Claro. De poder seguir toda la acción, y es imposible seguir toda esa acción. Pero bueno, o sea que ahora pasamos a un joystick, un operador y, claro, y y ahora, ninguna cámara. Si vos te fijas, los noticieros son todos cuadraditos, así como si fuera el streaming. Claro. Son como si fuera una transmisión de una videollamada, un Zoom. Sí, esas son las robóticas que... Esas son las cámaras robóticas. Esas son las cámaras robóticas. Fija un trípode común y silvestre ahí en el estudio, cada una... Sí. Da un encuadre distinto. Y entonces después aparecen unas ventanitas en donde cada columnista, cada presentador está en una ventanita. Que sí, ahí está, tiene mucha imagen claro, de hoy para mostrarnos. Pero claro, uno ni siquiera se lo imagina, claro, y esa es la realidad de ustedes, ¿no? En el trabajo diario. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Los noticieros se vuelven todos iguales. Tenés 8 ventanitas con 8 tipos, todos mirando. Es como una cámara de seguridad. Entonces, sí, parece la seguridad de un edificio. Claro, el tótem. Cámara, eso parecen los tótems del edificio. Sí. Entonces tenés plano fijo, todos hablando, todos iguales. Antes alguien decidía desde el estudio, desde el control, perdón, que darle prioridad. A ver, acercarle a uno, acercarle a otro. En una época yo dirigí el programa de Mauro Viale. Y entonces... ¿En la época de los líos? No, ¿De los mediáticos o no? Sí, hará 10 años. Claro. Entonces, en ese momento, por ejemplo, si alguien se emocionaba, entonces le decía al cámara... Primer plano. Anda, cerrá más. En realidad dice chupá. Claro. Y cerraba, podés cerrar hasta la lágrima con esas cámaras. Claro. En cambio, la vez pasada, con un operador de robótica, en un programa de situación similar, le digo, cerra, no da más, me dice. Y encima quedaba medio fuera de foco, se movía, no es lo mismo. Y ahora, bueno, tenés... Claro. Podés hacer un primer plano, pero ni siquiera muy cerca tampoco. Y estas ventanitas, ¿a qué nos hacen acordar? Claro, a la tele de los 60, tele de los 60, 70. Los famosos Brady Bunch. Claro. En los Brady Bunch, esto era una novedad, que aparecer ventanitas donde todos se miraban entre sí. Pero hoy... Horrible. ¿viste? Tenés media hora los tipos ahí hablando, viste, que bueno, es como si estuvieran viendo un Zoom, y es más aburrido que si fuera un clavo, viste. Sí, no. muy feo. Es feo. Y bueno, hoy la televisión no analiza, no siente. ¿Qué pasa con la gente? La gente se aburre, se va, porque no le llama atención. En cambio, el director antes le daba más importancia a un plano, al otro, primer plano del otro que opinaba, otro que estaba en otra o que se dormía, pero había una decisión desde la parte del director, a ver a quién le doy prioridad, cómo reacciona uno, cómo reacciona el otro. O sea que esto de que vemos que todos los programas son iguales y por eso la televisión no está teniendo el rating que tenía antes y la gente prefiere ver algo por YouTube, a lo mejor Claro. También los mismos programas, todos También. están en YouTube, los de los Los canales abiertos. nuevos tiempos de la televisión abierta, ¿no? Y, Sí. y la de la televisión por cable también. También, Parece todo. que fuese todo lo mismo y bueno. Por eso, y con respecto a las tiras, bueno, por una cuestión de costos se redujeron, viste, lo tomaron Todo se redujo. Sí, Incluso las empresas multinacionales haciendo miniseries
series, pero no... Claro, las plataformas. Las De eso plataformas. vamos a hablar otro día, Sí, ¿no? otro Nos día vas a vamos, otro día contar. hacemos Sí, nos saben de los chismes que plataformas. nos cuenta de Claro. la producción audiovisual, Ricky. Sí. Y bueno, y ahora lo que quedó, que lo único para que va bien que el camarógrafo humano es para las transmisiones deportivas. Claro, porque ahí sí o sí hay que seguirla. Claro, ¿no? pero acá lo importante es la espontaneidad, la cosa que no se puede prever. Por ejemplo, en los Oscars se implementaron todas robóticas para lo que eran los que estaban los columnistas comentando, relatando. Sí. Ahí sí, había unas robóticas que eran con pedestal que se iban moviendo en el piso, estaba todo muy sincronizado, pero sin embargo adentro del lugar del evento, ahí sí había. Esto es en el Oscar, estas son las cámaras del Oscar. Entonces estaban los presentadores ahí y estaba todo programado, pero es todo robótica eso. Todas robóticas. Tremendo. Y un solo camarógrafo. Los camarógrafos estaban adentro del auditorio, y en el auditorio sí. Sí, y en la alfombra. Claro. Y en la alfombra roja. Y hasta por ahí nomás, pues hay en la alfombra también hay uno que era una cámara robótica. Era como un tótem, sí, grande, lo vimos. Súper interesante esto. En realidad es el detrás de escena. Vamos a tener que cambiarle el nombre a la columna cuando empieces a hablar del detrás de escena del audiovisual. Súper interesante, ¿no? Tenemos ahora un pequeño tema musical cortito y seguimos porque queremos hacer la agenda cultural y la despedida. Bueno, acabamos de ver a John Travolta y Olivia Newton-John en You Are the One That I Want. You Are the One That I Want. De la famosísima película y obra musical de Broadway, Grease. Todo para bailar hoy, ¿eh? Exacto. Muy bueno, muy bueno. King, teníamos una agenda cultural nutrida y hoy se nos acaba tenemos mucho muy poco tiempo. Bueno, hablando de teatros, teníamos actividades que podemos repetir la semana que viene, sobre todo del Teatro Magno de Buenos Aires, el Teatro Colón. Sí. Maneras de ver gratis ensayos. Se viene tenemos tiempo todavía, para el 11 de mayo se viene una gran proyección de películas, cine con música en vivo y el Festival de Jazz en el Teatro San Martín. Todo esto también lo pueden ver ustedes por las páginas oficiales, ¿no? Del Teatro Colón y del Teatro San Martín. Sí, hay muchísimo para hacer esta semana y empieza la Feria del Libro en un par de días, así que ya vamos a tener nuestras columnas dedicadas a la Feria del Libro. Pero lo que les decíamos hoy es que todo de alguna manera se cruza con este fenómeno que hemos tenido de la pérdida por el accidente, que tuvo un accidente casero en la casa, doméstico, Brandoni con un golpe en la cabeza que esperaban que esto se reabsorbiera fácil, fue una especie de coágulo y bueno, y se le complicó mucho y lamentablemente fue su cumpleaños este fin de semana y a los 86 años, con un estreno en pantalla, porque se estrenó Parque Lezama, y con una obra en cartel, con Solita Silveira, miren si no tenía actividad. 86 años, estaba fantástico, quería seguir trabajando y lamentablemente lo hemos perdido. La segunda temporada prevista para trabajar con Robert De Niro. Nada, yo esperaba la segunda parte de la serie. ¿Ustedes vieron, chicos, alguno la serie? ¿Qué recuerdo les trae a ustedes el Beto Brandoni? Porque a todos nos ha acompañado en la vida, ¿no?
A mí me parece que tiene algunos personajes muy entrañables. En Esperando la carroza, por ejemplo, es increíble esa escena, la famosa escena de la empanada. De las 3 empanadas. Sí, y en el caso de Nada me parece increíble lo bien filmada que está. Muestra una Buenos Aires hermosa, la paleta de colores, y él encaja perfecto en ese personaje. Si yo, por ejemplo, trabajé con él haciendo Buscavidas, yo editaba el Buscavidas. ¡Ay, qué divino! En el 84, así que hermosísima imagínate. Programa Así que de televisión que hacía un personaje, o sea, es el porteño, no me acuerdo qué actor hoy decía, era el típico alemano europeo y sin embargo encarnó los porteños más entrañables, ¿no? Sí. Qué precioso. Lo recuerdo con una gran película, Patagonia Rebelde. Sí, él recordaba mucho la película. Y Darse Cuenta. A mí, lo de Darse Cuenta, Georgie, creo que vos estuviste, no sé si estabas en ese momento con nosotros, me acuerdo que el preestreno lo vimos en Núcleo con Salvador Samaritano y fue la vuelta de él al cine a partir de la democracia. Fue muy emotivo, estaba mucha gente en esos preestrenos del Cine Club Núcleo, que en ese momento estaba en Rodríguez Peña. Nosotros íbamos como estudiantes y era maravilloso. Repasamos los actores de Darse Cuenta, un jovencísimo Darío Grandinetti. Claro, la China. Bueno, ahora no me viene a la memoria. Y el médico que hacía todo, el médico heroico era el Beto Brandoni, ¿no? Precioso. No podía salir nunca mal esa película. No, una belleza. Bueno, y con Doria, también, con Doria como director, ¿no? ¿Vos, King, qué recuerdo tenés de Yo tengo Beto? recuerdos de muy chico de haber leído revistas, porque yo soy un gran coleccionista de papeles viejos y bueno... No solo de papeles, decí la verdad. De cosas culturales, pero de chico, siendo muy chico, identifiqué a Brandoni, un Brandoni flaco, con ojos, no saltones, pero ojos grandes, rubio, pelo largo y pantalón Oxford, y que él era representante gremial de actores, en una mesa redonda junto con la Juventud Peronista, radicales. Bueno, él representaba a los radicales en esa mesa. Él representaba a todos los artistas. Claro, y a todos los artistas. O sea, de su militancia, por supuesto, esto fue antes, en el 74, ¿no? Antes del de golpe. Su exilio, exacto, aparte, sí, ¿no? Sí. Con el golpe. Así que lo conozco desde la cuna. Como digamos, todos, como todos nos acordamos, supuesto, sí. Bueno, La Tregua, hay tanto ya. Nos están haciendo señas y tenemos que cortar, chicos, nos quedó cortísimo el programa. Gracias a todos por haber estado acá. Muchas gracias a Leo Justi, operando y poniéndonos en el aire, como siempre. Lo ponemos en problemas siempre, Leo. 11-3371-0127. Sí, déjennos mensajes. Seguimos la semana que viene. Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima.